Historias y relatos. La mayoría de las naciones antiguas, como acabamos de verlo en el capítulo precedente, no existe ya en nuestros días. Los restos de algunas aparecen tan degenerados que hace siglos no han producido ni siquiera un gran hombre. Sin embargo, existieron 3 naciones que llegaron no solo a sobrevivir, sino también a ejercer una poderosa influencia sobre la civilización, a través de todas las épocas hasta los presentes días. Estas 3 naciones son la hindú, la china y la judía. Cuando se investigan las razones de esta supervivencia, se llega a obtener un luminoso descubrimiento. Se encuentra que los chinos, los hindúes y los judíos fueron los primeros pueblos antiguos que llegaron a crear un nuevo tipo de héroe. Este héroe fue el profeta, tan opuesto al héroe guerrero que los otros pueblos adoraban. En los primeros tiempos de nuestra historia, estos 3 pueblos fueron tan guerreros como sus vecinos, claro está. Ello se debía a la escasez de alimentos que impulsaban a luchar desesperadamente, con el objeto de no morir por inanición. Pero en todo caso, estas 3 naciones comenzaron a producir y honrar a un grupo de hombres soñadores y pacifistas cuando los otros pueblos no hacían más que vanagloriarse por sus hazañas de guerra y de conquista. Confucio y Lao Tse en China, Buda en la India, Amós e Isaías, junto con algunos otros grandes judíos, fueron los primeros hombres que hicieron nacer un nuevo deseo en el corazón de sus naciones, el deseo de vivir y dejar vivir en paz. Y estas naciones que produjeron profetas pacifistas son prácticamente, hecho muy significativo, las únicas naciones antiguas que han sobrevivido, conservando todo su vigor espiritual hasta nuestros días. Las naciones guerreras gastaron su fuerza y murieron. Los hindúes, los chinos y los judíos salvaron su fuerza y vivieron. De esta manera, a despecho de los estragos de 150 siglos, estas 3 naciones pacifistas pueden aún dar al mundo hombres tales como Sun Yat-sen, Bergson, Einstein, Gandhi y Tagore. Este hecho parece decir que hay una ley histórica definida que gobierna la vida y la desaparición de las naciones. Esta ley puede resumirse en el corto número de palabras que siguen. Las naciones que viven más largo tiempo son las naciones pacifistas del mundo. O dicho de otro modo, las naciones que abandonan sus guerreros para seguir a sus profetas. Uno de los primeros grandes profetas del mundo fue Moisés. Él instruyó a un puñado de semisalvajes esclavos, les dio una religión y los organizó en una empresa espiritual que ha durado 3000 años y que tiene visos de durar aún otros 3000. No faltan personas que niegan la existencia de Moisés, justamente como hay otras que niegan la existencia de Homero, de Cristo o del mismo poeta Shakespeare. Al no encontrarse capacitado para comprender a los grandes genios, el hombre pequeño del mundo trata frecuentemente de hacerse una verdad negando a aquellos la existencia. Si Moisés no fue creado por Dios, en tal caso los escritores del Viejo Testamento hicieron bien en ponerse en lugar de Dios para crear a Moisés. Nadie puede negar, en efecto, que los judíos primitivos necesitaron un tipo extraordinario de hombre para que los ayudara a constituirse en nación. Y el hombre que eso logró fue Moisés, o sea, el hombre de carne y hueso que vivió en Egipto. O ya sea una ficción de héroe nacional que vivió en el corazón de su pueblo y que aún ahora llega a dirigirlo, a través de la selva de la desesperanza hacia nuevos dioses, nuevas ilusiones y nuevas hazañas. Moisés, el mito, si es verdad que Moisés fue un mito, ha sido no menos poderoso al determinar el destino de su pueblo que Moisés el hombre. Considerémoslo así como un carácter real en la historia entonces. Según la versión del Viejo Testamento, Moisés nació de padres judíos, pero creció como hijo de una princesa egipcia. Ella lo encontró flotando en un cesto cuando fue a bañarse en el Nilo. Fue lo que ella dijo, por lo menos. Esta historia parece más bien pura fantasía. Moisés no es el primer hombre de la historia cuyo nacimiento haya sido rodeado de misterio. El rey sumerio Sargón I fue también encontrado, según la fábula, en un cesto que flotaba río abajo.
Parece, pues, que las damas de sangre real acostumbraban explicar el nacimiento de sus hijos recurriendo a la invención de hechos más o menos milagrosos. La verdad parece ser que Moisés fue el hijo accidental de una hermana del faraón y de un judío. Tanto los egipcios como los judíos quisieron embrollar naturalmente los hechos. De allí nace la pintoresca e ingenua historia contada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todo eso no fue más que fábula. La verdadera historia de su ascendencia no es una cuestión tan complicada. Tenía sangre judaica y creció como un príncipe egipcio. En estos dos puntos no hay divergencias de opinión. Su nombre es egipcio. Moisés quiere decir hijo de, como Tutmoses, Ramoses, etc. Pero su carácter fue típicamente judío. De su infancia no se sabe gran cosa. Fue educado por los sacerdotes y es verosímil que a una temprana edad se familiarizara con las enseñanzas de Aknatón, el sabio rey egipcio que inventó el monoteísmo y fue mirado como un loco por tal trastorno. Años más tarde, Moisés ingresó al seminario teológico de Heliópolis, la ciudad del sol. Afeitó su rostro, asistió a las fiestas bailables, a las reuniones de estudiantes y vivió la juventud de un noble egipcio que debía ser más tarde una espectacular y dignísima momia después de su muerte. Pero Moisés fue un rebelde y un judío. En un momento dado, Moisés descendió a frecuentar las clases judaicas más pobres. Se le veía a veces hablando con los trabajadores judíos que hacían ladrillos para las construcciones de la ciudad. Pronto advirtió sorprendido que estos hombres eran interesantísimos. Ellos también, como los egipcios, tenían una propia historia con sus grandes hombres y sus momentos gloriosos. Ellos le hablaron del padre Abraham, que abandonó la ciudad caldea de Ur para ir en busca de libertad y una nueva tierra que quedaba entre el desierto y el mar. Por un tiempo, Abraham y sus adictos vivieron allí, y sus sembradíos y ganados se multiplicaron, hasta que todos se volvieron ricos. Sin embargo, los judíos eran siempre una nación retrasada. Su destino parecía condenarlos a vagar de una tierra a otra. De modo que en un momento dado se encontraron en el país de los faraones, reducidos a la esclavitud, pero siempre orgullosos de los grandes pioneros de su raza. La historia de Abraham fascinó a Moisés. Desde entonces intimó más y más con sus humildes amigos. Sus relaciones aristocráticas se manifestaron al principio, sumamente asombradas por tal conducta. Luego empezaron a censurarlo. El mismo faraón llegó a prohibirle que frecuentara a tan incultos y vulgares semitas. Pero Moisés no prestó gran atención a estas prohibiciones, y una vez, cuando se encontraba contemplando a algunos judíos en plena labor, vio que un egipcio corpulento apaleaba despiadadamente a uno de ellos. En un arranque de indignación golpeó al egipcio y lo mató. El homicidio de un egipcio en defensa de un judío era un asunto muy serio. Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Desde aquel instante vemos al príncipe egipcio viviendo como un pastor en las estepas que bordean el desierto. Ha empezado un nuevo capítulo en el proceso de su educación, abandonando definitivamente los rollos de papiros universitarios con sus rústicas historias de sombras, misterios y caminos de Osiris. Ha aprendido a leer en el libro maravilloso de los cielos nocturnos con sus flamantes sílabas en estrellas vivientes. Ha arrojado lejos de su mente los ridículos hipopótamos, las vacas y perros divinidades, y ha empezado a buscar un nuevo Dios más digno. Y lo encontró en la desolación de los desiertos. Oyó su voz en el trueno del cielo, y en un amanecer, cuando el sol se levantaba por la línea infinita de la planicie, mantuvo su mirada frente a la quemante luminaria. Esto quiere decir que había encontrado a su Dios en el desierto, un terrible Dios de la soledad, un Dios arábigo, un Dios que salta por sobre las montañas, que cruza a través del desierto y reposa en las tiendas de vívidos colores, un Dios que vigila el sueño de su pueblo, un Dios que guía a este pueblo en las batallas, que aniquila a sus enemigos sin piedad, que cambia su espíritu como el viento, que está listo para vengar un insulto. Es también un Dios que no comete nunca una injusticia, que es generoso con los extranjeros, amable con sus hermanos, piadoso con los pobres. En una palabra, es un Dios que posee todas las facultades y defectos del beduino árabe. Es como si Moisés se hubiera mirado en un espejo para reconocer a Dios en su propia imagen.
En verdad, la pintura de Jehová pintada por Moisés no es otra cosa que el retrato de Moisés engrandecido, hasta superhumanas proporciones. Durante algunos años, Moisés vivió en el desierto, amando la soledad inmensa. Su naturaleza mística encontró magnífico alimento en las vastas perspectivas del arenal y del cielo. En un momento dado se casó con la hermana de un jefe beduino y normalizó así su vida de contemplación. Pero el recuerdo de los esclavos judíos que había dejado en Egipto no lo dejaba en paz. Hablaba por eso de ellos frecuentemente con los beduinos, haciéndoles notar la decadencia de aquellos en oposición a sus días gloriosos del pasado. Los beduinos simpatizaban con aquellos desdichados parientes suyos del desierto, pues sabían que los judíos eran también como ellos mismos, descendientes de Abraham, el rebelde patriarca que había realizado con un valor admirable la empresa de buscar a través del desierto un nuevo hogar para su tribu. Una idea fue tomando cada vez más cuerpo en la mente de Moisés. ¿No sería posible convencer a los judíos para huir hacia el desierto y encontrar allí su libertad? Quizá después podrían llevarlos hasta Canaán, la antigua tierra de sus antecesores. Se trataba de restaurar de nuevo a los judíos en su patria y de darles un nuevo Dios. ¡Qué sueño más glorioso que el de Moisés, alucinado en las visiones del Sinaí! En un momento dado, se produjo la muerte del viejo faraón, y un nuevo rey subió al trono de Egipto. Moisés tuvo noticias de estos hechos gracias a las caravanas que iban de Egipto hacia el oriente. Entonces juzgó que había llegado el tiempo de actuar. De esta manera lo encontramos otra vez en Egipto, yendo de aquí para allá con el objeto de fomentar la rebelión entre los esclavos. A todos les decía que era necesario abandonar las herramientas de trabajo y no hacer ya más ladrillos ni tallar piedras para sus opresores. Moisés, príncipe egipcio y pastor de Arabia al mismo tiempo, se había hecho un líder judío. En la historia resulta ser también el organizador de la primera confederación de albañiles. Cuando Moisés pidió al faraón que diera libertad a los judíos esclavos, el monarca rechazó de plano tal solicitud. Sin embargo, poco después cambió de opinión. Esos esclavos eran a su juicio una enfermiza raza de rebeldes, abigarrados como vivían en sus guetos de Goshen. Esos judíos eran una fuente de peligro para la nación egipcia. Muchas epidemias habían nacido precisamente en esos guetos. El mismo Moisés tuvo buen cuidado de acumular la responsabilidad de las 10 plagas que habían infectado la tierra de los faraones sobre los hombros de los judíos. De esta manera, cuando los judíos partieron de Egipto bajo la dirección de Moisés, el faraón no pudo menos que alegrarse por tal acontecimiento. Este éxodo de Egipto tuvo una inmensa importancia para los judíos, pero para los egipcios no fue más que un episodio insignificante. Tan insignificante que en verdad que no es posible encontrar ni una simple referencia relacionada con él en ninguno de los monumentos egipcios. Así pues, la milagrosa historia que leemos acerca del Éxodo en el Antiguo Testamento no es más que una de aquellas dramatizaciones de realidad y de ficción que encontramos en la primitiva historia de toda nación. Los judíos que Moisés sacó de Egipto constituían una tribu desorganizada, dispar y pendenciera. Sin embargo, el genio de Moisés los mantuvo en la unidad. Para lograr esta proeza, tuvo necesidad de un cierto número de años, y antes de que pudiera constituirlos en una nación, tuvo que darles un nuevo código de leyes, y encender en ellos una nueva llamarada de entusiasmo. Líder de nacimiento como él era, supo que la mejor manera de captar las almas simples de sus adeptos consistía en llevar a cabo una impresionante ceremonia, en medio de un escenario natural y majestuoso. Para ello, escogió el monte Sinaí, con sus 5 picos de granito que horadaban las nubes, con sus avalanchas de arena blanca y sus crujidos que parecen los ecos del rumor de Dios dictando sus mandamientos. Este monte resultaba para la consideración de Moisés el púlpito apropiado donde el Eterno y la tierra entran en una estrecha comunión. Allí fue, pues, donde Moisés meditó su semisalvaje y semisublime código de moral, el mismo código que ha orientado y ha desorientado a la humanidad hasta nuestros días. A despecho de su crueldad ocasional y de sus frecuentes caídas en una infantil inconsistencia, ese código es una de las primeras tentativas de la historia para poner el pensamiento del hombre en el corazón humano. Su mandato de cobrar,
ojo por ojo, no debe ser nada extraño para nosotros si pensamos que venía de un hombre que emergía de la selva del primitivo salvajismo. Pero su mandato de ser amigable con el pobre, cariñoso con el extranjero, es casi lo más que ahora podemos esperar de nuestros semejantes contemporáneos. Aún ahora se da el caso de menospreciar al extranjero en nuestros umbrales. En este aspecto no hemos superado, pues, a Moisés, que vivió hace más de 3000 años. Y no olvidemos tampoco que Moisés fue el primero en ordenar la abolición de los sacrificios humanos en las ceremonias religiosas, orden que ha permanecido y con mucho inescuchada. Recordemos solamente que en el año 1914 fueron sacrificados ante el primitivo dios militarismo varios millones de hombres y mujeres civilizados. Hemos dicho que Moisés murió antes de haber alcanzado la tierra prometida. Su obra apenas empezaba, cayó en manos de hombres inferiores. Tal ha sido generalmente el destino de los más grandes revolucionarios del mundo, desde Moisés hasta Lenin. Sin embargo, antes de morir, había tonificado ya a su raquítica nación con los aires del desierto. Así logró que la indignidad abatiera la frente y que una raza más digna de pioneros se lanzara a la palestra. Allí, en el desierto, cargó con la desesperación de una raza mortal y condujo fuera de ese mismo desierto a una nación unida, que aún ahora se niega a morir.